Muy buenas chicos y bienvenidos a Ricosis. Mi nombre es Rico y quiero agradeceros vuestra compañía en este vídeo. Hoy voy a hacer un pequeño vídeo sobre el juego Soul River. No se trata de ninguna crítica técnica sobre el juego, ni información sobre su desarrollo, su desarrolladora, no sé, noticias al respecto, teniendo en cuenta que el remake está a la vuelta de la esquina. Vamos, pretendo que esto sea tan solo una pequeña charla amistosa sobre un videojuego que he estado jugando, bueno, en este caso mejor diré que rejugando, en los últimos días. Y del que me apetece pues hacer algunos comentarios y quién sabe, quizá hasta haya alguien a quien le apetezca escucharlo. Lo que sí quiero deciros es que va a estar lleno de spoilers. Vamos, una de las partes del vídeo consistirá básicamente en un resumen de la historia del juego. Aviso de esto por si alguien aún no lo ha jugado y quiere estrenarse con el remake, para que esto no le pille de sorpresa. Y sin más, pues vamos al vídeo. Soul River. Hay tantas cosas de las que podemos hablar que supongo que lo mejor será empezar por el principio. Y es que desde el primer momento este juego golpea con fuerza. Comenzamos con una cinemática que considero espectacular para la época, donde nos presentan el trasfondo de todo lo que vamos a vivir. Un mundo regido por vampiros, algo que adoraba en aquellos tiempos, antes de que surgieran historias como Crepúsculo y similares, ¿no? Cuando los vampiros podían tener cierto romanticismo, pero realmente eran seres crueles y desalmados. Raziel, el lugarteniente que evoluciona antes que su señor. Kay, el señor celoso, que no tolera que uno de sus subordinados le adelante. Y el remolino, el centro de este universo, el lugar de castigo donde el protagonista es arrojado a un tormento eterno y donde se inicia esta historia de traición y venganza. Esta escena, o este paisaje, ya que podemos visitarlo durante el juego, es totalmente espectacular. Raziel vuelve a la vida, si es que se le puede llamar así, gracias al dios ancestral, una especie de pulpo gigante al más puro estilo Lovecraftiano. Todo su cuerpo ha sido consumido por el tormento causado por el agua durante su castigo, y ahora solo queda un despojo de lo que antes había sido, restos animados cubiertos por un manto con su propio blasón. Su diseño es fantástico, incluso con los gráficos de la época, mostrando cada detalle. Sus manos y sus piernas, el tronco consumido, su cabeza sin la mandíbula y esos ojos penetrantes, así como los restos de sus alas. Realmente fabuloso. Y tras esta cinemática comienza el tutorial. Estos primeros pasos, bajo la tutela del dios ancestral, se hacen muy amenos y no nos tratan como idiotas como en otros juegos en los que nos explican hasta las teclas que tenemos que pulsar para movernos por el mapa. Aquí nos muestran varias habilidades y mecánicas del juego necesarias para avanzar, y es lo suficientemente ágil como para que no suponga un auténtico suplicio si rejugamos la partida. Y como colofón nos muestran el cambio entre el plano físico y el plano espectral, viendo cómo todo nuestro entorno se deforma y cambia creando un nuevo mundo. El mismo lugar, pero totalmente distinto. Algo que va a ser necesario tener en cuenta si queremos avanzar en el juego. Imaginaros lo que pudo ser esto pues, para un adolescente. Me enganchó prácticamente de inmediato. Necesitaba saber cómo continuaba aquella historia, y a cada paso que daba, aquel grandioso universo me absorbía. Aquellas cinemáticas, las arquitecturas que conformaban aquel mundo, lugares como la fortaleza de los pilares, aquellos mecanismos gigantescos que vamos haciendo funcionar para ir avanzando, la tumba de los Seraphim, los templos ocultos, el salón de Dumas o el templo de Moebius, bueno, hacían volar mi imaginación, así como avivaban el deseo de visitar ese maravilloso mundo. Era curioso ir encontrándose con los enemigos, ¿no? Los cuales poseían las habilidades de su señor, como los hijos de Rahab, que podían nadar, o los hijos de Sephon, que podían trepar por las paredes, además de la variedad de armas y formas de enfrentarse a ellos que teníamos. Podíamos empalarlos con una lanza, lanzarlos al agua,
quemarlos con antorchas o lanzarlos a hogueras, arrojarlos a la luz del sol. De este modo, dependiendo del lugar en que nos encontrásemos o incluso de nuestro propio capricho en el momento, podíamos decidir la forma de enfrentarnos a ellos. Otro gran punto de este juego eran los puzzles. ¿Cuántas fueron las veces en las que me quedé atascado en un punto con la solución justo delante de mis narices? Admito que prácticamente todas las veces que me ocurrió esto, bueno, la solución solía ser cambiar al plano espectral y aprovechar la modificación del entorno para encontrar un camino que no existía en el plano físico. Pero es cierto que cuando estás ansioso por ver cómo continúa la historia, a veces la paciencia te juega malas pasadas. Aunque, bueno, no todo era bueno, ¿no? También tenía puntos algo flojos, como por ejemplo el tema de las magias o los grifos si los preferís, así como la forja de la Soul River de fuego. Yo creo que deberían haberse potenciado un poco más su uso, ya que es posible terminarse el juego por completo sin necesidad de encontrar uno solo de ellos y sin añadir realmente gran dificultad al mismo. Vamos, creo que no fue hasta la tercera vez que lo jugué que no fui consciente ni de que existían. O sea, sabía que había algo por ahí que me estaba dejando, pero no tenía ni idea de que eran ese tipo de poderes. Claro, tener en cuenta que en aquellos tiempos no teníamos internet como lo conocemos hoy en día. Entonces, simplemente eso, indicar que realmente llegabas a pasarte el juego sin ninguno de ellos y tampoco los echabas especialmente de menos. Y bueno, qué decir de la historia, ¿no? Que poco a poco se iba formando. Es más, vamos a centrarnos un poquito en ella. Salimos del inframundo para descubrir que han pasado siglos desde nuestra muerte. Nuestro clan ha sido destruido y la visión de las ruinas tan solo alimenta nuestra ansia de venganza, comprobando que la traición que acabó con nosotros era totalmente absoluta. Toda la geografía ha cambiado. Devastadores terremotos sacuden la tierra, tratando de sacudirse la plaga que ha ido contagiando y corrompiendo poco a poco el mundo. Y mientras avanzamos, vamos en busca de nuestros hermanos. Nuestro primer contacto, además de algunos de los hijos de Duma, es con los descendientes de Melkaya, unos seres degenerados y corrompidos hasta el punto de ser casi irreconocibles. Nada queda de ellos de la majestuosidad de los viejos tiempos. El paisaje también ha sufrido esta degradación. Tan solo quedan pequeños vestigios de la antigua grandeza. Mientras avanzamos en este mundo de muerte y desolación, finalmente encontramos a nuestro hermano, un ser que ha evolucionado hasta el punto de ser totalmente irreconocible, corrupto, deforme, hasta un punto de que casi parece un acto de misericordia terminar con su vida y devorar su alma. Pero sabemos que no es misericordia lo que nos mueve, sino ira y rabia. Su alma no es más que algo necesario para consumar nuestra venganza, y embriagado por este nuevo poder corremos en busca de nuestro némesis. Encontramos a Kain en su trono, frente a los 9 pilares, y nuestra sangre hierve mientras los reproches se convierten en palabras antes de nuestro primer enfrentamiento. En esta ocasión, somos derrotados y todo indica que será el final de nuestro viaje. La segadora de almas, la antigua espada de Kain, es desenvainada y blandida contra nosotros, pero esta se parte en 1000 pedazos. Kain desaparece ante nosotros, pero nos parece ver una sonrisa en su rostro, un gesto de satisfacción ante aquel inesperado giro del destino. Y sin poder asimilar aún lo que ha ocurrido, aparece ante nosotros la representación espectral de la espada que tomamos ahora como nuestra, y también un nuevo personaje en la historia, Ariel, el antiguo guardián del pilar del equilibrio. En este punto es donde podemos ver que la historia que estamos viendo ha comenzado mucho antes, concretamente 1500 años antes, durante los sucesos de Blood Omen. Nos cuentan lo suficiente de la historia como para poder disfrutarla sin haber jugado a este primer juego, pero también lo suficientemente poco como para querer conocer todo lo que ha sucedido antes. Sin perder tiempo, continuamos nuestro viaje. Necesitamos encontrar a Kain, pues, aunque nos ha derrotado, nuestras ansias de venganza son superiores a nuestro sentido común, y también buscaremos al resto de nuestros hermanos para hacer que paguen por apartar la mirada ante nuestro castigo. El siguiente punto en nuestro camino es la Catedral Silenciada.
un enorme monumento de los humanos que desafiaba el dominio de Cain. Inmensos muros tras los que se resguardaban y cantaban salmos en su contra, sobre los que se extendían las inmensas tuberías del gran órgano, cuyas melodías ensalzaban el valor y el arrojo de aquellos que luchaban por su especie. Sueños vacíos de pequeños idiotas al final. El lugar fue asaltado y los humanos derrotados y consumidos por Sefon y sus hijos, el cual se alimentó y creció en aquel lugar, fundiéndose con la gran estructura hasta que ambos se convirtieron en uno solo. Y a través de sus entrañas nos abrimos paso hasta su presencia, para derrotarle y convertirle en un torbellino de llamas que consumieron su pequeño reino, liberando finalmente su apetitosa alma. Otro de nuestros hermanos había caído. Otro obstáculo hacia la presencia de Cain había sido superado. Pero no era el último, y lo sabíamos. El dios ancestral y Ariel nos anunciaron que los cataclismos habían desenterrado un secreto oculto más allá de los pilares. No nos dieron más detalles, pero parecía algo importante, por lo que sin dudarlo dirigimos hacia allí nuestros pasos. En ningún momento estábamos preparados para lo que nos íbamos a encontrar. Una antigua tumba que se erigía como monumento a los Seraphim, sacerdotes humanos que habían dedicado toda su vida a luchar y exterminar a los vampiros. Por naturaleza, nuestros más encarnizados enemigos en aquella guerra contra la humanidad. Nos adentramos en la tumba sin saber muy bien qué nos encontraríamos, hasta llegar a la cripta central, donde la misma realidad nos golpeó con la fuerza de un huracán. A nuestro alrededor podíamos ver las tumbas saqueadas de los grandes Seraphim, y en la pared se encontraban grabados sus nombres: Melkaya, Sefon, Rahab, Duma, Turel y Raziel. Nosotros mismos habíamos sido uno de los Seraphim. El mismo Cain había profanado nuestras tumbas para convertirnos en vampiros, en sus lugartenientes. Aquello se tornó como una gran burla y ofensa para nosotros al comprender lo engañados que habíamos estado durante toda nuestra existencia como vampiros. Aquello alimentó nuestras ansias de venganza hasta el infinito, y con la rabia atravesando nuestras venas, reanudamos el camino hacia nuestro objetivo, hacia el siguiente de nuestros hermanos. Este se encontraba en una vieja abadía humana, inundada e inaccesible para aquellos que la habían creado. Allí estableció su trono nuestro hermano Rahab. Él y su simiente, particularmente débiles ante la luz del sol, fueron capaces de superar su debilidad ante el agua y adaptarse a ella. De este modo, escaparon allí donde creyeron que nadie podría enfrentarles. Pero eso fue un gran error. No había lugar fuera del alcance de un segador de almas. No había lugar fuera del alcance de nuestro deseo de venganza. Y de este modo, superamos cuantos obstáculos encontramos en nuestro camino para llegar hasta él, para descubrir que el mismo Cain lo había visitado anunciándole nuestra llegada y su próxima muerte. Descubrimos que nada podemos hacer contra él, que soportaba todos nuestros ataques sin siquiera inmutarse, hasta que por accidente rompimos una de las cristaleras de la abadía. Su reacción dejó patente lo que tenemos que hacer, y dejamos de atacarle. Rompimos todas y cada una de las cristaleras, permitiendo que la luz del sol inunde el lugar, y entre gritos asistimos a la muerte de Rahab. Devoramos su alma con ansias, adquiriendo su resistencia al agua. Esto era lo que necesitábamos para continuar nuestro camino en busca de Cain. De este modo, continuamos hacia el norte, hacia las tierras heladas en busca de Cain. Por el camino encontramos la ciudad de los humanos, el último bastión en pie de una raza al borde de la extinción, el último recuerdo de lo que anteriormente fuimos, suficiente para recordarnos cuánto daño había sido provocado. Continuamos nuestro camino al norte hasta llegar a las puertas de una enorme fortaleza, pero en su interior tan solo encontramos muerte y destrucción. Avanzamos viendo cómo miles de nuestros congéneres cubrían los suelos, desgarrados, empalados, muertos. En un principio nos inundó la idea de que Cain había masacrado al clan de Duma, al igual que había hecho con el nuestro, pero fue el dios ancestral quien nos sacó de nuestro error.
indicándonos que el único culpable de esta masacre había sido el propio Dumas, quien, con su soberbia y prepotencia, había menospreciado a los humanos hasta el punto de considerarlos débiles e insignificantes. Esto permitió que un ataque masivo de los mismos pudiera cogerlos desprevenidos y atravesar los muros, atacando sin compasión a todos los habitantes del lugar. Avanzamos por los grandes pasillos y salones, observando el desastre causado, hasta llegar al gran salón, donde nuestro hermano yacía agrilletado a su trono y atravesado por 3 lanzas. Con repugnancia extrajimos las armas de su cuerpo, devolviendo la vida a Dumas, quien, en un alarde de poder y arrogancia, arrancó sus amarres y se incorporó ante nosotros, dándonos las gracias con un tono burlón. Pero no era su agradecimiento lo que queríamos, sino probar el sabor de su alma. Sin embargo, su fuerza era muy grande aún para nosotros, por lo que nos vimos obligados a retirarnos. Sabiéndose superior, y sin osar dejar escapar a su presa, nuestro hermano nos persiguió por los pasillos de la fortaleza, pero nuevamente su soberbia fue su perdición. Tras llegar a la sala de la gran caldera, nos observó con desprecio, saboreando su victoria, ciego ante la posibilidad de la derrota, que llegó a través de una explosión llameante. Recuperó su vida para perderla nuevamente minutos después, pero esta vez su muerte tendría un sentido. Su alma nos daría la fuerza necesaria para cumplir nuestra venganza. Ya solo quedaba una última parada en nuestro camino. Avanzamos hacia las tierras del norte, hasta encontrar el gran reloj de sol, la puerta hacia las grutas de Moebius. Sin dudarlo un instante nos adentramos en ellas hasta encontrar finalmente el acceso hacia las salas interiores. Allí es donde encontramos varios portales que nos muestran imágenes de nuestra historia, donde podemos ver nuestra resurrección en el inframundo, nuestro enfrentamiento con Cain, además de varios sucesos que aún no han tenido lugar. Ahí es donde comenzamos a sospechar que nuestro destino ha sido escrito hace tiempo, que alguien ha guiado en todo momento nuestros pasos. Pero sin tiempo para asimilarlo, vamos llegando finalmente a una enorme sala donde Cain nos está esperando. Allí nos enfrenta, dándonos a entender que todo lo que ha ocurrido no ha tenido que ver con él, ni tampoco con nosotros. Que no ha sido el déspota que nosotros creíamos, sino que todo tiene un sentido y cumple los pasos de un plan mucho mayor que nosotros. La sed de venganza nos ciega, descartando todo cuanto nos cuenta y lanzándonos contra él para cumplir nuestro propósito. En esta ocasión lo superamos en combate, imponiéndonos en la batalla y dejándolo herido, pero activa la máquina del tiempo y escapa por el portal antes de que podamos acabar con él. Con decisión, saltamos al portal para encontrarnos en un lugar desconocido, donde un extraño hombre se presenta ante nosotros. Se trata de Moebius, el guardián al que Cain había matado hacía ya 1500 años, y el creador de aquel lugar. Fue entonces cuando comprendimos que aquel no era el final de nuestra historia, sino apenas el principio de la misma. Bueno, creo que al final me he extendido un poco con la parte del resumen de la historia, pero espero que os haya gustado. Y ya sin más, me despido por hoy y hasta la próxima a todos.